Hola, muy buenos días, tardes o noches a todos. Estamos aquí en una nueva emisión de Jerem y en esta ocasión, pues específicamente de la tinta blanca, la tinta negra, la tinta negra, la tinta blanca. Nunca me acuerdo del orden. En fin, en esta ocasión no será el Red Room. Hemos hecho últimamente muchos videos del Red Room. La próxima semana grabaremos nuevos videos de esa sección. Pero en esta ocasión vamos a hablar a petición de uno de nuestros suscriptores y además uno de nuestros Patreons sobre veganismo. Les pedimos también pues que nos sugieran temas. Ahorita, eh, digo, en una simple sentada, Diego y yo podemos sacar 20 temas, pero también nos gusta compartir esto con ustedes y llenarnos de nuevas ideas, nuevas cosas a trabajar. Por cierto, también estaremos filmando este video, dos más de Red Room, y de ahí nos vamos a ir, pues, como muchos, también Diego y yo tomaremos unas pequeñas vacaciones. Con esto damos por terminada la temporada uno, que de hecho se anunció, fue muy extraño, ¿no, hermano? ¿Cómo estás? Hola, hermano. Buenas tardes, sí. Buenas tardes al auditorio. Fue muy extraño porque comenzamos pues antes de la pandemia, incluso con el apoyo de Aldebarán, que era como nuestro productor, editor, eh, director de cámaras. Y pues teníamos toda esta intención de que él tiene un equipo más profesional, pues poder filmar y bla, bla, bla. Y de pronto se vino lo de la pandemia y bueno, ahora lo tenemos que hacer a la distancia. En fin, parece ser que la temporada uno estuvo ahí medio cambiante y pausada, pero creo que los últimos, al menos que serán 2, 3 meses, le hemos dedicado bastante, así que con esto terminamos la temporada uno. Bueno, no en este video, habrá dos más, lo señalaremos, termina la temporada uno y pues Diego y yo nos vamos a descansar a nuestras casas. De hecho, estamos descansando en nuestras casas, en fin. Eh, ya ni siquiera puede uno decir eso, ¿verdad? Ahora con esto de estar eh, en el claustro. Nos vamos a descansar, vamos pues a tener nuevo material de lectura, por supuesto. Diego y yo también necesitamos tiempo para preparar temas. Como les hemos dicho muchas veces, cuando les presentamos a algún autor, algún filósofo maldito, una nueva propuesta de filósofo maldito, que por ahí tenemos, por cierto, varios autores a trabajar, eh, o cuando les traemos, no sé, algo de películas o algo de distintos temas, pues siempre es desde un ámbito de metodológico. Dice Leonardo Dajandra que la metodología es esencial, ¿no? A muchos les caga la metodología. Sin embargo, me parece que más allá de la academia es importante que uno construya con forma y con sentido, con conocimientos, con información, con lecturas, con eh, una serie de elementos y datos que te llevan a organizar mejor tu pensamiento que simplemente sentarte e improvisar a ver qué sale, ¿no? Yo creo que incluso quien escribe, ya no hablemos de artículos académicos, quien escribe una novela, quien escribe cuentos, quien escribe teatro, pues necesita organización. Seguramente habrá uno que otro loquillo por ahí, artista loquillo que pueda estar por encima de eso y que simplemente todo salga de su ronco pecho, pero creo que normalmente aquí sí coincido un poco con Descartes. El método es importante. No tiene que ser el método mamerto de la academia o los tecnicismos o tantas cosas que a veces se vuelven vicios, pero creo que el método sí es importante, la metodología. Y Diego y yo siempre intentamos traerles un contenido pues reflexionado, pensado y no, pues, ¿qué hacemos, no? Queremos salir en la tele cada semana, hermano, que ahora la tele es YouTube. Pues no, de eso no se trata, ni queremos más o menos suscriptores. Los que estén está bien. La otra vez me di cuenta, no sé por qué, había visto que teníamos creo que como 900, no, 896 suscriptores y de pronto bajó 894. Así que
Igual, o sea, no importa, ahorita ya estamos creo que en los 911, algo así, no importa. Los que sean, los que tengan que estar, como cuando iniciamos, que teníamos 5 o 10 suscriptores y con esos estábamos encantados de hacer nuestros videos porque es una manera de Diego y mía de platicar, de conversar, de dialogar, como siempre lo hemos hecho. Y esto nada más es un buen pretexto. O sea, estos videos se convierten en un buen pretexto para que él y yo dialoguemos y compartírselos a ustedes, por supuesto. Entonces, pues para ya no darle más vueltas al asunto, dijimos que íbamos a hablar de veganismo y en esta ocasión, que por cierto este tema ya lo habíamos filmado casi completo la semana pasada y hubo algunos errores técnicos, pero como la semana pasada, hermano, te pido por favor que seas tú en esta ocasión quien dé inicio con el planteamiento del problema, los objetivos o las preguntas de investigación, lo que sea que tengas ahí a la mano. Claro que sí, hermano, muchas gracias. Pues bien, de entrada, agradecer al auditorio que haya recomendado este tópico que resulta verdaderamente interesante y contemporáneo. ¿Por qué? ¿Por qué contemporáneo? Porque me parece que la manera en la que vamos a abordar la cuestión del veganismo es desde una perspectiva ideológica. Esto es, el veganismo no como una dieta eh, permeada de lo trascendental o una dieta elevada a trascender el espíritu, sino más bien como ideología, tal cual, ¿no? Por eso resulta contemporáneo, porque efectivamente el veganismo, tal cual lo concebimos en la actualidad, es un fenómeno propiamente contemporáneo. ¿Por qué decimos esto? Sin duda habrá dentro del auditorio quien recuerde al jainismo, un jainismo primitivo, un jainismo incluso anterior al marco teórico de Mahavira, en el que, bueno, la tradición india jainista va a considerar que todas las entidades vivas y algunas que nosotros no consideraríamos vivas están eh, eh, facultadas en su existencia por algo que se llaman jivas, una suerte de mónada vital que, bueno, le permite desenvolverse en la existencia a las diferentes entidades y, bueno, ellos tendrán una muy cautelosa diferenciación de jivas, desde las básicas como algunas partículas del fuego, el viento, hasta animales como nosotros y elefantes, entre otros. Bueno, la tradición jainista se caracteriza por llevar a cabo una dieta vegana de lo más estricta, también condicionada a elementos kármicos y demás, de quienes ellos son los grandes maestros del karma, ¿no? Volúmenes enteros de filosofía del karma ellos han desarrollado a lo largo de los siglos. Y bueno, pues entre estas situaciones está justamente la ingesta de carne, entre otros seres crecientes, vivientes en su momento, como por ejemplo algunos tubérculos que tampoco consumen. Sin embargo, no podemos hablar de veganismo como tal en el jainismo, porque el jainista lleva una dieta específica con fundamentos determinados, etcétera, etcétera, que no son acordes al veganismo contemporáneo. ¿Qué implica el veganismo contemporáneo? En primera instancia, entender que el veganismo contemporáneo es una ideología. Y cuando hablamos de ideología, estamos hablando de un sistema o una serie de paradigmas alimenticios inspirados por una efervescencia ética no especista en la que el individuo vegano se reconoce con un propósito. Se convierte en una suerte de héroe, se convierte en una especie de budoide, ¿no? Como humanoide, pero en este caso una especie de budoide, un Buda citadino, por decirlo de alguna forma, en el que la existencia se hace soteriológica, teleológica,
y sobre todo llena de sentido. Es decir, el veganismo genera un marco de referencia, le da un horizonte de sentido al vegano. Ahora, horizonte de sentido fuera de los planteamientos de Paul Ricoeur, estamos hablando en el sentido coloquial. El veganismo es un horizonte de sentido, le da un propósito a la existencia, esclarece un poco la oscura noche del alma, la negra noche del alma, y bueno, encorajina al vegano contemporáneo. Ahora, lo que me parece interesante, y aquí es donde viene la parte del análisis maldito, sería, si entendemos al veganismo, más que al vegano, vamos a hablar del veganismo, si entendemos el veganismo como una ideología, esto es, un conjunto de ideas sobre la realidad animal, sobre la realidad alimenticia y sobre la realidad ética, estamos frente al problema ontológico de que una cosa es la realidad y otra cosa es lo real. Sin duda alguna, el veganismo faculta todas estas realidades, discursos, narrativas e incluso dialéctica, entre sus partes, facultando una estructura realista, una realidad, lo que no quiere decir que esto sea lo real, ¿no? Queda muy claro en la ontología básica que la realidad es la lectura que nosotros hacemos de lo real. Y pues, ¿qué es eso de lo real? Sabrá quién, ¿no? Quién sabe qué Dios, sabrá qué es lo real. Y bueno, para cuestiones relacionadas con lo real está toda la mística cristiana, judía, musulmana, budista, taoísta, que va a apelar justamente a estas fracturas de la realidad, de las lecturas de Maya, de las confusiones metafísicas para atender a lo real. Bueno, esto no, en el sentido ideológico del veganismo genera un marco de realidad, pero no quiere decir que sea lo real. Puede haber muchos discursos en torno al valor del animal o incluso hasta el valor o superioridad moral del vegano frente al carnívoro, pero eso no quiere decir que tenga un referente como estandarte de la verdad absoluta. Entonces, en este sentido, ya con esto termino la larga introducción, hermano, para darte pie. El veganismo como ideología pretende conservar un sistema de creencias. Un sistema de creencias que la misma ideología ha elucubrado. Es decir, el veganismo se concatena dentro de sí mismo, se va a elucubrar dentro de sí mismo, pese a que el vegano considere que todos sus actos están en razón del cuidado de un otro. Esto es, los que no tienen voz, los animales que sufren en el rastro, en los bosques, etcétera. Porque el veganismo va más allá de la sola ingesta. Es necesario recordar que aquel que se considera vegano, pues no nada más no consume nada que tenga relación con el mundo animal, esto es carne tal cual y sus derivados como los lácteos o relaciones mejor dicho, sino también viste cosas que no tengan nada que ver con lo animal. Se unta cremas y se baña con elementos que carezcan de experimentación animal, entre otras cosas. Es decir, el vegano cree que hace todas las cuestiones, o el veganismo, perdón, cree que está trabajando en razón de darle voz a los que no la tienen, cuando en realidad está discurriendo dentro de sus mismos términos. Esto es un sistema de creencias que el mismo veganismo ha elucubrado, de tal forma que no es un ejercicio autónomo. Para quienes nos han acompañado en este largo camino de los filósofos malditos, pues ya se antoja hacia dónde vamos, ¿no? Si no hay un ejercicio autónomo real en el ejercicio del ismo, pues entonces no queda más que hablar de Sade, Stirner, Nietzsche, entre otros. Bueno, ese es el marco de trabajo, hermano. ¿Cómo ves? Excelente. Pues sí, ya aquí sacando algunos de los tópicos que mencionábamos en el video frustrado. Yo hoy quiero hablar de tres cosas. El veganismo como producto de una ideología contemporánea, New Age, neoespiritualista o incluso pseudoespiritualista en algún punto. No todos los veganos lo son, pero creo que sí es una moda espiritualista para un gran número de personas. Dos,
el veganismo y el budismo, principalmente la relación, porque para mucha gente la práctica de la adopción de un sistema o una ideología vegana está relacionada con algunas de las filosofías orientales y más en específico, quizá la más conocida en Occidente, que es el budismo o el Buddha-dharma, ¿no? Y tres, los mitos sobre el veganismo. Esos son los tres tópicos de los que quiero hablar. Pero antes, hermano, habíamos comentado sobre este nuevo ejercicio de poner quizá algunas imágenes que apoyen al auditorio y que además hagan que no nos estén viendo todo el tiempo. La vez pasada mencionabas algunos de los tipos de vegetarianismo, veganismo que existen, como el ovo-lacto-vegetariano o los veganos tal cual, o el pesetariano, o los pollotarianos, o los granivorianos, ¿no? Entonces, ¿nos puedes recordar un poquito eso? Y yo mientras voy poniendo esta imagen. Claro, pues ahora ya hay muchos más. De hecho, yo nombré los que tenía hasta ese momento conocimiento y tú desplegaste toda una pléyade, perdón, alimenticia mucho más compleja. Pero bueno, serían básicamente los omnívoros que comen carne, verduras, frutas, insectos, etcétera. Después vendrán los vegetarianos, que se dan ciertas licencias, como quesos, huevo, ¿no? Pero no comen carne ni de pescado, ni de pollo, ni de res. Después vendrán los ovolacto-vegetarianos, que, bueno, comen vegetales, huevo y lácteos. Ovolacto-vegetarianos insectívoros, que, bueno, añaden los insectos, ovolacto-vegetarianos insectívoros pescatarianos, que además añaden pescados, pero no moluscos, u otros mariscos. Y bueno, dentro de todos estos están los frutarianos, aquellos que no consumen nada vegetal, no consumen semillas tampoco, ni mucho menos productos de origen animal, y se dedican a comer frutas, pero frutas caídas del árbol. Una dieta que ha sido reconocida pues como peligrosa por los altos índices de azúcares que consumen los frutarianos. Y finalmente los que se alimentan de prana, o praña, ¿no? Que sería este hálito vital, pero bueno, eso ya queda un poco más relegado a la cuestión mística y en Occidente solo desde el espacio más frívolo. Yo he tenido noticias de alguien de Praña, esto es la modelo Barbie, la Barbie humana, esta modelo rusa, si no me equivoco, alguna vez sostuvo que iba a alimentarse de prana o praña, lo cual me parece fascinante desde el punto de vista de Oscar Wilde. Pero fuera de la Barbie humana y los grandes sadhus y gurus de India, pues creo que es una práctica más bien relegada a una mística muy particular, ¿no? No sé si tú recordarás algunos otros de los que citaste la semana pasada en el video frustrado, hermano. Usted decía de los apivegetarianos, de los flexitarians en inglés, ¿no? Flexitarianos, sería algo así. En fin, como te digo, vamos a poner de una imagen aquí la más completa que encuentre o una de las más completas que encuentre al público para que vean pues todos los tipos de vegetarianos que existen. Dicho esto, paso con mis 3 puntos. Voy a tratar en este primer bloque de plantear 2, en el segundo bloque 1 y en el tercero conclusiones y pues a lo largo todo este diálogo contigo. Primero, bien dijiste que el veganismo o el vegetarianismo, dependiendo, es una ideología y a mí me gustaría remarcar esa idea. Y yo te planteaba la semana pasada esta cuestión de los ismos. Tengo una versión con el sufijo ismo. Por supuesto que en su acepción original, etimológica, ismo significa algo así como doctrina y no tenía una connotación negativa o adversa, ¿no? Simplemente, por ejemplo, cristianismo, pues es la doctrina de Cristo. Budismo, la doctrina de Buda. Positivismo, la doctrina de lo positivo, de la filosofía positiva. Pesimismo, la doctrina de lo pésimo, de lo peor. En fin, racionalismo,
lo que tú quieras, incluso cuando viene ligado a autores, kantismo, ¿no? O kantianismo. Ahí dependerá la doctrina ligada a Kant, schopenhauerianismo, hegelianismo, marxismo, que el propio Marx, por cierto, Engels nos cuenta, le cuenta a un amigo suyo en una carta, que el propio Marx era el primero en decir que él no era marxista, ¿no? Nietzsche también, aunque de manera no directa, tiene este tipo de alusiones. O sea, ¿qué sería ser nichista o nietzscheanista? En fin, ¿por qué? Y justamente eso es lo que van viendo Marx y Nietzsche y otros autores. ¿Por qué este ismo se terminó convirtiendo no nada más en doctrina, sino en doctrina dogmática o en dogma? Se terminó volviendo en una serie de moral de rebaño o de episteme de rebaño. Aquí, moral y episteme. O sea, los grupos que mantienen estos ismos, sean los que sean, desde el pejismo, el neoliberalismo, exista eso o no exista, el marxismo, el feminismo, inclusive, y tú sabes que yo estoy muy cercano al pesimismo, pero por ejemplo, desde mi lado, yo he estado intentando a lo largo de todos estos años construir mi propia teoría en torno al pesimismo, ¿no? Lo que llamo pesimismo utópico. Es decir, no quedarme nada más reproduciendo los discursos que dieron otros. Como alguien decía por ahí, a veces parece ser que estamos gobernados por los muertos. Ser un repetidor de Schopenhauer, aunque sea un chingón de chingones, ¿no? Entonces, todos los sismos tienen una cierta carga, o nosotros les hemos dado una cierta carga de moral de rebaño, de episteme de rebaño. Y justo cuando tú mencionas a Stirner y a muchos autores de la filosofía maldita, como en este principio de autonomía absoluto, del único y su propiedad, nada que se me imponga de fuera, sino solo lo que soy, solo mi yo. Y tal vez quitando cierto individualismo, porque también alguien diría, bueno, eso cae en un individualismo muy ramplón, no Stirner, sino a veces ciertas proposiciones que nosotros podríamos hacer parecer así. Puede haber comunidad sin que esta comunidad implique necesariamente la subsunción de todas las conciencias, porque eso se termina volviendo, y valga la expresión, en totalitarismo. Sea el autoritarismo o el totalitarismo, extrema se tangunt, los extremos se tocan. Igual de pernicioso es el autoritarismo o el individualismo exacerbado, extremo, burdo, como lo es el totalitarismo. Que es a lo que me refiero con moral y episteme de rebaño, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, ¿qué es lo que pienso de la ideología que el propio Enrique Dussel, por ejemplo, y viniendo de un discurso de Marx, de la ideología alemana, ¿no? Dussel en su filosofía de la liberación dice que la ideología es como un sistema de pensamientos, es algo cercano a la filosofía. La gran diferencia es que la filosofía se supone que está siendo autocrítica de sí misma, o el filósofo está en un proceso constante de autocrítica de sus propias ideas, de sus propias creencias, de sus propios sesgos cognitivos. Y el ideólogo o la ideología no lo es. Se da por sentado. Entonces vamos repitiendo discursos que pues nos vienen vendiendo otras personas y nunca los ponemos en tela de juicio. Damos por hecho que están bien, que es la verdad absoluta, que no se puede pensar de otra manera. Si hoy alguien critica el feminismo, se asume que es un macho patriarcal, que no se ha deconstruido, que es un ideologizado, que es un bla, bla, bla. Si hoy alguien critica, bueno, para los marxistas, si tú criticas el marxismo, aunque Marx dijo que no era marxista, pero si tú criticas el marxismo, eres un peón del sistema capitalista y entonces, ¿sabes? Entonces, ese es mi gran problema con los ismos. Y por eso también he dicho,
el cristianismo es una traición a Cristo, el budismo es una traición a Buda. De hecho, en el budismo la palabra más correcta y específica para referirse a la doctrina de Buda, tratando de quitarle el ismo y poniéndolo en sánscrito para quitarle esta carga, insisto, el problema no es la palabra ismo, etimológicamente solo es doctrina, sino la carga que sociohistóricamente nosotros le hemos ido dando. Entonces, en vez de budismo se habla de Buddha-dharma. Dicho esto, creo que el veganismo es una ideología tal como tú planteaste, y una ideología específicamente New Age, neoespiritual, que lo New Age implica todo esto. Es una ideología que se da sobre todo mediados, finales del siglo XX y pues bueno, ya siglo XXI, por supuesto. Tiene que ver mucho con ciertos movimientos, sobre todo creo que de la década de los 60s, de los 70s, de los 80s, y después se va pues estableciendo tal cual como una ideología, en donde si tú dices, yo no soy vegano, bueno, empieza, ¿no? El dogma. Se te empiezan a... o sea, si tú te enfrentas a un grupo de veganos y tratas de defender una postura no vegana, empiezan a caer los escupitajos, los tomatazos, en fin, toda clase de improperios. Por otro lado, también, no hay que olvidarlo, los extremos se tocan. Si tú eres vegano y vas con un grupo de personas no veganas, pues te empiezan también, ¿no? Los bombardeos. En fin, creo que otra de las características de las ideologías, no sé cómo lo veas tu hermano, es la suposición de la superioridad moral de quien practica dicha ideología. Entonces, en todas, ¿eh? Entonces, por ejemplo, la feminista, aunque no lo diga, aunque incluso no lo tenga de manera consciente, muchas veces, no voy a decir que toda feminista, porque esas son falacias de generalización apresuradas que debemos evitar siempre, pero muchas feministas que yo conozco siempre tienen este tonito como de superioridad moral. Si ellas se enteran, saben que tal vez tú no eres feminista, como que de inicio ya hay un tono de superioridad moral, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no seas feminista? O sea, es tan evidente y tan obvio lo que defendemos y la bondad de nuestras premisas y de nuestro movimiento. O sea, qué idiota no lo podría seguir. Pero no solo pasa con ellas, pasa en este caso con el veganismo, ¿no? Cuando nuevamente tú le dices a alguien que es vegano, no, pues yo sí como carne o a veces, o dependerá de, no sé, o le tratas de mostrar otros fundamentos. Le pasó este libro de El mito vegano, inmediatamente te cae una ola de críticas de gente que, ¿cómo es posible? Tú sigues dañando a los animales y en cambio nosotros sí los respetamos, y este horizonte de sentido que tú dices que construyen, en donde defienden al que no tiene voz. Entonces ahí hay un claro dejo de superioridad moral. Nos encanta quizá a los seres humanos, no a todos nuevamente. Siempre que haga estas generalizaciones hay que entender que nunca son totales, o sea, nunca hablo de todos y cada uno de los individuos o de los seres humanos en esta tierra. No, no, no. Son solo convencionalismos del lenguaje. Pero bueno, muchos seres humanos tenemos como esta necesidad de sentirnos superiores, de sentirnos que pertenecemos a algo más grande, que nuestra vida tiene sentido, que no vamos a morir solo como hombres grises, que nuestro nombre no va a ser olvidado, o que si va a ser olvidado, al menos dimos la vida por algo más grande. Y ahí también obviamente tienes a muchos revolucionarios, a muchos guerrilleros, a muchos de estos que al final dan la vida por una ideología, ¿no? Política, económica, en fin. Creo que en este afán que tenemos de dotar de sentido a nuestra vida, queremos sentirnos superiores a otros, porque eso es lo que me está diciendo que voy por el buen camino, que yo no soy igual de imbécil que los demás, que yo estoy tratando de sobresalir con lo que suscribo, y que eso que suscribo, por supuesto, es bueno per se, porque si no, yo no lo suscribiría. ¿Cómo crees? Entonces creo, y con esto concluyo este primer punto, que el veganismo y el vegetarianismo
se han enclavado. A ver, por supuesto que podemos rastrear en el pasado, en la historia, movimientos veganos y vegetarianos en distintas latitudes, pero creo que como muchas modas del presente y muchas modas a lo largo de la historia, el veganismo y el vegetarianismo se han venido construyendo como una ideología y como tal, como una episteme, un discurso de conocimiento y una moral de rebaño, que tienden a ser acríticas, como decía que eso es la característica de la ideología a diferencia de la filosofía. Es decir, es un sistema de creencias, sí, como la filosofía, un sistema de creencias cognitivo, conceptuales, pragmáticos, éticos, morales, etcétera, etcétera, lingüísticos, de juegos de lenguaje, pero la diferencia está en la parte crítica. Y creo que estos sistemas se han terminado, en este caso veganismo y vegetarianismo, mucha de la gente que te lo maneja es evidente cuando empiezas a dialogar con ella el fanatismo, que es otra de las formas, ¿no? A veces del dogma, de los ismos. El fanatismo, y que ya en la propia palabra fanatismo se implica un acriticismo, el fanatismo que termina envolviendo su modo de pensar, episteme, y su modo de actuar, moral en este caso, no diré ética. Claro, sí, en esta vena de la superioridad no puedo dejar de recordar a Gary Jurovsky. Este, eh, Hay una entrevista muy famosa, bueno, en su momento fue muy famosa, no recuerdo el nombre de la entrevistadora, si no me equivoco, era una entrevistadora israelita que se sentía, pues, porque además era judía, se sentía, ¿cómo decirlo? Pues afectada, sensible, en fibras muy íntimas, porque este individuo, Gary Yurovsky, aducía que pues lo que se hace en el rastro es exactamente lo que se hizo en Auschwitz, en Birkenau, entre otros. Ella le costaba trabajo en esa entrevista que se puede ver en YouTube. Ella decía, es que no se puede comparar el holocausto judío, el holocausto que sufrieron el pueblo judío en manos de los nazis, con los rastros en el mundo, ¿no? Con cerdos y bueyes y demás. Y bueno, justamente para justificar su argumento, Yurovsky apela a esta superioridad moral en la que él como vegano es superior moralmente hablando a los carnívoros. Y le dice a la entrevistadora, que desgraciadamente ahora no tengo el nombre de esta entrevistadora, esta periodista judía, le dice, tú eres moralmente superior a las personas que no agreden a otras personas, así como yo soy superior a ti porque soy vegano. Bueno, este entramado, porque ni siquiera creo que sea un juego de palabras o un juego conceptual, este estrépito conceptual en el que yo no sé cuáles son las categorías morales y éticas de Yurovsky para establecer superioridad moral con respecto a qué y en razón a dónde, pero sí, claro que sí. Es decir, el veganismo como ideología, como construcción fantasmagórica, pues tiene a sus sacerdotes y sacerdotisas. Por supuesto que sí, ¿no? Cada religión tendrá un grupo de individuos más cercanos, más doctos a lo divino, los rabinos, los sacerdotes, los imanes, los monjes, en fin, los brahmines, todas las religiones tienen el NACOM en las tradiciones prehispánicas. Vamos, eh, todas las religiones, todas estas estructuras que apelan a lo trascendental, a lo trascendente, sin meternos en distinciones kantianas, siendo un poco más ramplones, tienen a sus sacerdotes y sacerdotisas, que en este caso, pues, aunque yo he querido hablar de los veganos, he querido evitar hablar de los veganos para centrarme solamente en el veganismo, pues no puedo dejar de hablar
de ellos como los sacerdotes y sacerdotisas de esta estructura, ¿no? Y aquí quisiera yo traer a colación a Slavoj Žižek, en esta definición, en esta idea que tiene de naturaleza, cuando sostiene que la naturaleza no es una totalidad balanceada que se ve perturbada por la llegada del hombre, ¿no? Me parece muy interesante porque efectivamente esto es parte de los criterios y líneas argumentativas de los veganos y los ecologistas que muchas veces están de la mano. Porque pareciera que en estas estructuras cercanas precisamente al New Age o a estos ecologismos, de los cuales Linkola pues peligrosamente raya, nuestro filósofo maldito finlandés, se entiende a la naturaleza como un orden, como una situación eh, eh, con objetivos, con propósito, cuando parece ser que esto no es así, ¿no? Aquí me acerco yo mucho más a la tradición taoísta, la naturaleza como una espontaneidad improvisante, en este sentido de la danza que improvisa y que irrumpe con el juego inmediato de la música, bueno, la naturaleza igual, ¿no? Esta idea china de espontaneidad y naturaleza como Zizan, apela a eso. La naturaleza no está ordenada, ni tiene un objetivo, ni tiene un propósito. La naturaleza es una espontaneidad improvisante que trabaja con lo que le va apareciendo. Entonces, de repente aparece una ciudad como Shanghai, como Nueva York, como la Ciudad de México, ¿y qué va a hacer la naturaleza con eso? ¿Cómo va a improvisar la naturaleza con esto aparente epifenómeno? Y lo entrecomillo porque en la tradición del ecologismo y el veganismo parece que el ser humano es una suerte de epifenómeno que llega a tergiversar el orden, como si fuéramos tan divinos como para alterar el orden de la naturaleza, ¿no? En este sentido, bueno, pues ya lo dije, la naturaleza no es ni soteriológica, ni teleológica, ni tautológica. La naturaleza es, y aquí me voy a acercar un poco más al Marqués de Sade, la naturaleza es un caos en su macro y meta discurso lingüístico, si se me permiten estos términos, y si no también, a pesar de su ordenanza narrativa, ¿no? Es decir, la naturaleza es caótica y en el mayor de los casos es perniciosa para los seres sintientes y para el caso, bueno, pues todas las posturas de Schopenhauer, Marqués de Sade, Chorán, Caraco, entre otros. Pero bueno, sin irnos a esta puerilidad sadiana, que a mí me parece fascinante, la naturaleza por lo menos es caótica y resulta ser una situación de reto. No, no es el mejor de los mundos posibles o no el más llevadero. En este sentido, apelando a estos discursos ecologistas y veganistas, lo que pasa es que Dios muere para convertirse en otra cosa. Es decir, Dios es la forma de naturaleza. Dios patriarcal, el Dios masculino de las tradiciones abrámicas, afortunadamente muere, pero desgraciadamente renace en la forma de diosa. Es decir, recordemos que lo que Dios dice, el Dios de las tradiciones abrámicas, habla mandando. Lo que dice es lo que es. Lo que dice Dios es lo que debe ser. Y cuando convertimos a la naturaleza en diosa o en Dios, la naturaleza como la madre tierra, la madre como diosa, esto es lo que es y hace la naturaleza o lo que yo quiero creer que hace la naturaleza es mandamiento, es rey, o reina, es regla. En este sentido es la peligrosidad de entender a la madre naturaleza como una nueva suerte de diosa. ¿De qué nos sirvió matar a Dios si lo terminamos cambiando solamente de género, ¿no? Es decir, al final no nos hemos escapado, ya no digamos de la sombra de la muerte de Dios como pregonaba Nietzsche, sino no hemos escapado del yugo de lo divino. La naturaleza entonces como diosa o como Dios, no importa, implica la sacralidad de la naturaleza, la imposibilidad de
tocar la naturaleza, por eso no podemos recrear la naturaleza, por eso no podemos redialogar con ella, porque estas entidades tienen un discurso ético que obviamente yo como ser humano tengo que ponerles voz porque ellos no tienen voz, ni siquiera tienen un lenguaje, tienen una suerte de pseudo metalenguaje y hasta ahí. Entonces yo como fiel abanderado de las causas salvíficas, al más puro estilo de Estados Unidos de Norteamérica, pues voy y vengo a darle voz a las hormigas, a los cerdos en el rastro, a las ardillas en el bosque, entre otras cosas, ¿no? Y aquí entra Stirner. Como ya lo habías tocado, nada que esté por encima de mí. La naturaleza como algo sagrado, entonces no se toca y en el sentido de Stirner habría que desacralizar a la naturaleza, porque además nosotros tenemos la facultad de desacralizarla en orden a haberla elevado a la categoría de lo divino. En este sentido, es interesante para el filósofo maldito, y en esta tradición, pues habría que meter a Sade, a Caraco, a Nietzsche, a Bernard Mandeville incluso. No somos parte de la naturaleza. Este es el primer problema. Tanto los ecologistas extremos como los veganos acérrimos, como los no ecologistas ni los no veganos, consideran que somos parte de la naturaleza, cuando en realidad no somos parte de la naturaleza, somos naturaleza. Entendernos como parte de es como una suerte de dualidad, como lejanía, cuando esto no es así. No somos parte de, somos naturaleza. Y si somos naturaleza, entonces podemos jugar el juego de lo natural y en este sentido generar toda una estructura distinta. Como preámbulo y a manera también de corolario de esta segunda intervención, pues la postura es el cyberpunk o la nueva carne de Cronenberg, una suerte de diálogo estético con los nuevos discursos de la naturaleza, una naturaleza que improvisa con la basura, que improvisa con los desechos radioactivos, que improvisa con las islas de plástico en medio del mar. Un poco por ahí va la postura. Y hablas de esto de las religiones, cómo muchos fenómenos actualmente en estas sociedades hipersecularizadas que vivimos, sobre todo en el occidente judeocristiano, cómo hemos ido transfiriendo el papel de lo sagrado, de lo divino, de lo religioso a otros ámbitos, fuera, por supuesto, de los templos tradicionales, ¿no? Porque ellos en algún momento, sus promesas de salvación, no es que hayan sucumbido, pero con el tipo de filosofía de corte más materialista que estamos manejando en general, en la actualidad, de consumismo, etcétera, pues han dejado de ser tan relevantes como lo eran en el pasado en el imaginario colectivo, al menos. Tal vez en el inconsciente sigan ahí presentes y más bien siguen presentes transfiriéndose a otros modelos, a nuevas religiones como lo son feminismo que mencionaba, como lo son el veganismo, como lo son cualquier ismo. Sentirse parte de un ismo es lo que antes era ir a la sinagoga, ir a la iglesia, ir al templo, tener una comunidad de fieles creyentes que te acompañaban, que creían lo mismo que tú, que tal vez sí podía haber un debate interno de vez en cuando, que podía haber diferencias, matices, pero que en términos generales tenían un credo igual, ¿no? Incluso existen estos credos en donde hay sacerdotes o sacerdotisas que son estos líderes de ahora. También hablábamos del fenómeno del coaching y creo que también viene inserto en toda esta espiritualidad. Hoy el sacerdote se llama Diego Dreyfus, ¿no? Y tiene un discurso y entonces tiene a sus fieles seguidores en sus redes sociales, gente que gasta miles, decenas de miles de pesos en sus libros, en sus cursos, en sus capacitaciones, en sus certificaciones. Y esto es lo mismo que pasa a distintos niveles. En este caso es una figura muy visible, pero con el veganismo o con todos estos movimientos que hemos venido mencionando, pasa algo muy similar.
Y por eso me gustaría comentar, por ejemplo, ya tú iniciabas, y retomando esta parte de la religión, iniciabas con esto del jainismo, ¿no? Yo creo que una de las grandes diferencias, y te lo decía en la sesión pasada que no salió el video, entre el jainismo y el buddhadharma o el budismo, es que el jainismo suscribe una ética de la acción o de la consecuencia. En algún momento, el maestro, uno de nuestros maestros, Jorge Eduardo Bonilla, nos decía que existen tres éticas, una lección cuando íbamos en la licenciatura: la ética de la intención, la ética de la acción y la ética de la consecuencia. ¿Cómo van estas? A ver, si tú y yo vamos en la pecera, en un camión, en el metro, y de repente somos completos desconocidos y se mueve mucho el metro, o frena de repente y yo te pego, ¿cómo se puede evaluar mi acción? Ok, desde una ética de la acción, por supuesto que estas tres éticas son generalizaciones. Habrá autores insertos en cada una de ellas. Por ejemplo, Kant, a cuál pertenece; Schopenhauer, a cuál pertenece; Pedro Abelardo, a cuál pertenece. Pedro Abelardo, por ejemplo, defiende una ética de la intención, es más de corte intencionalista. Entonces, te pego. Un intencionalista diría, yo tenía la intención de pegarte. No. ¿Por qué te pegué? Por el frenón que se dio el camión o el metro. Ok, entonces mi acto no puede ser juzgado como malo, o prefiero decir como reprobable, intentando evitar estos maniqueísmos de bueno o malo. Una persona que suscriba un accionismo, es decir, una ética de la acción, diría, bueno, te pegué, y pegar es malo, es reprobable. Entonces, independientemente de que no quise hacerlo, mi acto sí puede ser juzgado como reprobable, porque te pegué. Y un consecuencialista, alguien de la ética de la consecuencia, diría, ok, ¿qué te pasó? No importa si tú tenías la intención o no, tampoco importa tanto que si te pegué per se o no, sino ¿qué te pasó? No te hice nada, nada más fue pues un rocecito, un golpecito menor, entonces no pasa nada, no es reprobable, o es reprobable en un nivel ínfimo, mínimo. Te pegué en la nariz, te la rompí y no sé, y casi te mando al hospital por el golpe que te di sin intención, entonces es sumamente reprobable porque las consecuencias fueron nefastas en este caso. Dicho esto, planteando estas tres éticas, yo creo que el jainismo suscribe más una ética de la acción y o de la intención, y el budismo, el jainismo de la acción o de la consecuencia, y el budismo de la intención. De hecho, por ejemplo, para los jainas, el lactovegetarianismo, que en India es casi lo que entienden por vegetarianismo, es algo obligatorio, ¿no? Tiene que ver con la himsa, es decir, la violencia contra, por ejemplo, las vacas, ¿no? Con todo este fenómeno, perdón, me quedé pensando, es que me estaba yo confundiendo y contradiciendo. A ver, repito mi idea. En el jainismo existe un vegetarianismo, ¿no?, que es más que nada de corte lacto-vegetariano, pero incluso eso fue lo que me faltó. Algunos de los líderes jainistas llegan a apoyar no solo el lacto-vegetarianismo, sino incluso el veganismo, porque consideran que la producción de lácteos es himsa, es violencia contra las vacas en este caso. Entonces, cualquier uso, abuso de un producto, no solo abuso, un uso de los animales en la fabricación de alimentos, aunque no implique la muerte del animal, es himsa, es violencia. Creo que el buddhadharma, el budismo, es más de la intención, y esto es muy claro. Por ejemplo, ¿por qué me atrevo a decir que uno es de la acción o de la consecuencia y el otro de la intención? Porque en el budismo tú puedes caminar libremente. Es decir, el budismo sí tiene un problema con que tú mates intencionalmente, con alevosía, con ventaja y solo por el hecho de matar a los animales. Pero, pues tú puedes caminar en los bosques o en las calles, y en el jainismo no. Incluso hay videos en donde se nos muestran a
a jainistas barriendo, ¿no? Por donde van a pasar, era como la antigua práctica. O hay jainistas que llegan al extremo de no moverse durante temporadas enteras o moverse en un área mínima, prácticamente solo en su casa. Y nuevamente tomando ciertas medidas como ir barriendo o esto, porque puedes, mientras vas caminando, pues puedes aplastar hormigas, puedes aplastar, no sé, abejas, puedes aplastar N cantidad de insectos. En el budismo esto no existe tal cual. ¿Por qué? Porque creo que tiene que ver con la intención. Para el budismo es importante, para juzgar un acto como reprobable, es la intención. Si tú matas a la abeja o al mosquito, vamos a decirlo así, por ojete, o sea, tuviste toda la intención de matarlo porque es castroso, por lo que sea, ¡pah! Adiós, ¿no? Es un acto reprobable. Pero si tú vas caminando y no tienes la intención de matar ningún animal, y pues bueno, por el hecho de caminar de pronto puedes pisar una hormiga, eso ya no caería en lo reprobable, sería mucho más excusable. Para el jainista no. Y no solo, o sea, esto va hacia el veganismo. Por ejemplo, una práctica budista, muchos piensan que el budismo es per se vegano o vegetariano, en el peor de los casos, ¿no? Para estas personas. No, porque si tu intención al matar al animal no es matarlo por crueldad, no es matarlo porque sí, sino tu intención es alimentarte, existe un gran cambio, una gran distinción entre un evento intencional y otro evento intencional. ¿Con qué intención matas al animal? O sea, si la intención nada más es matarlo porque es castroso, como te decía, del mosquito, o porque se ve feo como una cucaracha, ¿cuántas veces no hemos matado una cucaracha porque pues está fea? La pinche cucaracha no me está haciendo nada, está en su rollo, en su mundo, pero está bien pinche fea, ¿sabes qué? Aplástala, ¿no? Si la intención es matar por matar, matar por crueldad, entonces es un acto reprobable. Si la intención es quizá matar para poder subsistir de manera decente y sana, aquí también hay que hablar que eso sí, el budismo se opone al abuso de la carne, del consumo de carne, pero si es para subsistir, no habría ningún problema. Ahora bien, ¿en qué me baso para decir esto? Muy simple, en el código Vinaya. El código Vinaya es una de las 3 canastas básicas del budismo Pali, del budismo a veces yo creo que mal llamado Theravada o Hinayana, peor, pero son las 3 canastas, ¿no? Tipitaka o Tripitaka, pero en Pali Tipitaka, una son los suttas y la otra es el Vinaya. Y el otro es los abhidharmas. Y en el Código Vinaya, o Código de la Disciplina, libro de la disciplina, en el volumen 4, se dice lo siguiente, Buda dice lo siguiente, y cito, monjes, yo les permito, hay que decir nada más, el Código Vinaya es la regla monástica budista, ¿no? Lo que serían las reglas monásticas, la regla de San Benito y todo esto en el cristianismo, el Código Vinaya es su análogo. Cito, monjes, yo les permito el pescado y la carne que están totalmente puros en 3 aspectos. Si ellos no son vistos, oídos o sospechados de haber sido matados a propósito para un monje, pero ustedes sabiéndolo no deberían usar la carne a propósito para ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que el Buda no era vegetariano. Segundo, que pudo haber practicado el vegetarianismo y sin embargo no haber visto en él algo tan puro como a veces se quiere ver, tan radical, tan revolucionario. Y bueno, tercero, que podemos suscribir el veganismo, pero que utilizar al budismo para esos fines hay que ir con tiento. Es cierto también, como nos dice Mathieu Ricard, por aquí tengo un ensayito que pueden buscar en su página, mathieuRicard.org, que es un monje
budista tibetano, hijo de un gran filósofo francés, Jean-François Reff, con quien incluso tiene un libro, bueno, es un diálogo que tienen y los grabaron y luego lo transcribieron, que se llama El monje y el filósofo. Tiene un blog y en su blog escribe artículos y tiene uno que se llama Vegetarianos y Budismo, del 23 de octubre del 2017. Y dice, cito, no todos los budistas son vegetarianos y los textos budistas no condenan unánimemente el consumo de carne. Ciertos sutras del gran vehículo, el Mahayana, sin embargo, lo hacen inequívocamente. Un ejemplo es el Lankavatara Sutra, que dice, para no convertirse en fuente de terror, los bodhisattvas establecidos en benevolencia no deben comer alimentos que contengan carne. La carne es alimento para las bestias salvajes, no es apta para comer. La gente mata animales con fines de lucro e intercambia bienes por la carne. Una persona mata, otra persona compra, ambas tienen culpa. También en el Sutra del Gran Parinirvana, el Buda dice, comer carne destruye la gran compasión y aconseja a sus discípulos que eviten el consumo de carne del mismo modo que evitarían la carne de sus propios hijos. Numerosos maestros tibetanos también condenan el consumo de carne y así termina esa parte de su artículo. Parece ser que este es un problema interno en la doctrina budista entre los del canon Pali y los Mahayanas, ¿no? Como sabemos, el Mahayana, pues decirlo así un poco históricamente, aunque no va con las leyendas que ellos mismos construyeron, pero se inventaron algunos sutras, algunos discursos de Buda, y lo que hicieron para justificar su cohesión con la tradición budista, con toda la tradición budista y enviarlos hasta palabra misma del Buda, es decir, es que este sutra, este discurso del Buda estaba oculto. El propio Buda lo ocultó porque el mundo todavía no estaba listo para él. Lo ocultó con los nagas, es algo así le pasa a Nagarjuna, ¿no? Que Nagarjuna baja al mundo de los nagas, que son estas como serpientes subacuáticas, y de ahí extrae unas tablas con sutras del Buda, que el Buda ocultó porque la humanidad todavía no estaba lista, pero que en ese momento los nagas se lo entregan porque la humanidad ya está lista y receptiva para este tipo de discursos. Ok, los Mahayanas de pronto se sacan esto de la manga y dicen, estos son también discursos del Buda, por eso parece que en el Vinaya el Buda dice una cosa, que el Vinaya es del Canon Pali, del Tipitaka, y en los sutras Mahayanas dice otra cosa, o hay que distinguir sutta en Pali y sutra en sánscrito. En los suttas dice una cosa y en los sutras dice otra cosa. Parece contradictorio, pero más bien tiene que ver con dos tradiciones. Ahora, ¿cuál es la tradición más cercana históricamente al Buda? Pues nos guste o no, la Pali. El código Vinaya se da en los primeros concilios budistas, cuando se transcribe la palabra del Buda. Entonces, al menos en el código Vinaya, en todo lo que yo he leído e investigado del código Vinaya, que insisto es el más cercano históricamente a lo que el Buda pudo haber dicho, no a lo que ya después las filosofías y las doctrinas y otros pensadores igualmente destacables como Nagarjuna o Vasubandhu u otros pudiesen proponer, sino lo más cercano a lo que el Buda dijo, que es el Vinaya, dice que pueden comer carne. ¿Por qué? Porque los monjes budistas eran mendicantes. Y entonces ellos tenían que ir de casa en casa, de aldea en aldea, pidiendo comida. Y ellos no se podían dar el lujo, que es lo que dice el Buda, de desechar la comida. O sea, si se te ofrecía arroz ibas a comer. Si se te ofrecía, no sé, frijoles comerías. Pero si se te ofrecía, bueno, la comida de aquella zona, no sé exactamente cuáles serían las delicias gastronómicas exactas de aquella zona, pero lo que te ofreciera la gente era lo que tenías que aceptar. Y si se te ofrecía carne tenías que aceptar, salvo, y repito, haber visto, oído, sospechado de que la res fue matada a propósito para un monje, específicamente. Si la familia es lo que iba a comer,
Si la familia ese día o el día anterior había preparado cerdo y el otro día llegaba el monje y se lo ofrecían, lo tenía que aceptar. Lo que no podía hacer era aceptarlo sabiendo de antemano que la familia había matado específicamente a ese cerdo para que lo degustara el monje, ¿no? Eh, o la res o lo que haya sido, cualquier tipo de carne. Esa es la gran distinción. Entonces, y si esto lo hizo para con los monjes, esto viene en el código monástico, en el código de disciplina, en la regla monástica, pues creo que el Buda todavía sería mucho más flexible con los no monjes, con los laicos, ¿no? Entonces, me parece que al menos hay que tener mucho cuidado cuando decimos es que el veganismo está anclado en el budismo, es que el Buda ya criticaba el comer carne, es que el Buda prohibió que se comiera carne y la espiritualidad budista y oriental en general tiene esta pretensión y más bien somos los occidentales los que nos hemos pervertido porque el cristianismo, porque el judaísmo, o sea, también hay que ir con tiento, al menos en ese binomio que algunas personas quieren hacer de veganismo y budismo. Perdón, estaba en el silencio. Pues creo que daría para un Red Room la conclusión que di en cuanto a la cuestión de un mundo cyberpunk, un mundo de la nueva carne atendiendo a Cronenberg, a Giga, entre otros. Como conclusión, para mi gusto, porque bueno, esta idea de la nueva carne y el cyberpunk están lejos todavía para los estándares a los que estamos acostumbrados gracias al cine de los 80s, pero siendo más cercanos, creo que el veganismo wildiano sería una maravillosa opción. ¿Cuál es esta acepción vegana wildiana? Por salud y por belleza, ¿no? Si no voy a ingerir nada que tenga que ver con animales, porque se aduce, no estoy aquí aseverando que una dieta vegana sea a pie juntillas superior en bondades de salud con respecto a otras dietas, solamente estoy aduciendo a que el veganismo con tendencia estética se resuelve desde la visión de ciertos filósofos malditos como la única viable, ¿no? Es decir, no porque me importen los animales, no porque me importe quién se vea perjudicado o no con la ingesta animal, sino por el simple hecho de querer ser bonito es más que suficiente, ¿no? En la novela de El retrato de Dorian Gray es evidente que Dorian no plantea nada relacionado con el veganismo y sus inclinaciones estéticas pasan desde la música hasta la perfumería, entre otras tantas. Pero a mí me parece que uno de los momentos más interesantes de la obra es cuando él quiere participar de la Eucaristía como ejercicio estético, quiere hacerse católico por un impulso histriónico. Él considera la misa como algo dramatúrgico. Entonces, en este tenor, bueno, pues no sería extraño que si hubiera una novelización contemporánea, Dorian quisiera participar del veganismo, pero por el ejercicio de la estética, no por una cuestión de orden ético, ¿no? Considero que la estética muchas veces, y con esto cierro mi participación el día de hoy, considero similar a Stirner. Stirner en Arte y Religión establece que el arte crea religiones, pero es el mismo arte el que termina por reclamar sus obras y destruye las religiones. De tal suerte que, pues, la estética, por supuesto que ha ayudado a ideologías, por supuesto que ha erigido muchos ismos, pero al mismo tiempo tiene la facultad de destruirlos.
El arte crea religiones, faculta ismos, pero justamente como dueño o dueña de estos ismos y de estas ideologías, tiene todo el derecho de destruirlas y además no nada más el derecho, el poder de destruirlas. Entonces, bueno, pues habrá que comerse unos tacos con estilo, artísticamente, estéticamente. Pues mi conclusión, hermano, ya no puedo hablar de mi tercer punto, lo dejo ahí a consideración del público, que más bien recomiendo la lectura de un libro de Lier Kate, que se llama, que por cierto tú me presentaste ese texto, El mito vegetariano. Fue un texto que causó controversia, principalmente entre los grupos, pues justo veganos, vegetarianos, feministas incluso, entre grupos que apoyan todo este también nuevo fenómeno de la ecología, del ecologicismo. Fue un libro muy, muy discutido en su momento. Me parece, y yo me voy por el lado, pues por supuesto, siempre pesimista y ahí ligado mucho a Schopenhauer. Ahí sí me parece una forma de suscribir ciertas posturas. También, a ver, hace rato critiqué las ideologías y no tener la creatividad, pero también me parece que nadie descubre el hilo negro y que el conocimiento es social y que muchas veces, pues si alguien en el pasado, no hay que dejarnos gobernar por los muertos, pero también si alguien dijo algo interesante, algo sabio en el pasado, pues hay que, bueno, al menos que uno considere, hay que retomarlo. Y ahí también creo que entra el budismo, y en eso sí concuerdo con la interpretación que Schopenhauer hace del budismo. Lier Kate dice en una entrevista que le hacen que le preguntan sobre bueno, primero le dicen que ella plantea que es imposible la vida sin la muerte. Y lo que le preguntan es si es posible una muerte sin sufrimiento, si es posible comer carne y preocuparse del bienestar de los animales al mismo tiempo. Porque a veces parecería que para el veganismo esta es una exclusión. Si comes carne no te preocupas por los animales. Y si no la comes, entonces sí te preocupas por ellos. Y ella lo que responde es que la ética vegetariana no está en cuestión, que los valores que subyacen al vegetarianismo como justicia, compasión y sostenibilidad, y ahí entra esta parte de la compasión muy de corte budista y schopenhaueriano. Schopenhauer habla mucho de la compasión y habla mucho incluso de el respeto a los animales, uno de los, yo diría, primeros defensores en Occidente de los derechos de los animales, del ser compasivos con ellos. Bien, dice Lier Kate que eso no está en duda, que eso son valores que el mundo necesita. Pero que ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? La información que tenemos. ¿Y cuál es esa información? Pensar que uno no destruye la naturaleza o incluso a los animales, los hábitats naturales, que el vegano no los está destruyendo o pervirtiendo, ¿no? Desmantelando, y que el no vegano sí lo hace. ¿Cuál es una de las tesis principales de su libro, El mito vegetariano? Que la agricultura es lo más destructivo que las personas le han hecho al planeta. Entonces, cuando plantamos, cuando sembramos, cuando tenemos nuestros grandes cultivos de granos, de arroz, de trigo, de maíz, para que ese tipo de cultivo pueda ser sostenible en sí mismo, necesitamos depredar hábitats naturales, ¿no? Necesitamos generar las condiciones en el suelo y en el subsuelo adecuadas para que puedan darse pues estos granos, cereales, vegetales, frutas, etcétera, etcétera. Entonces, pensar que no hay una invasión también por parte de la agricultura, por supuesto que hoy hay formas más amigables de agricultura. Antes incluso podríamos hablar de los pesticidas, ¿no? Entonces, muchos insectos que vivían en la zona, pues eran completamente erradicados. O cuando se tiene que
insisto, generar ciertos plantíos para granos o cereales, se tienen que desplazar animales como en Estados Unidos, no sé, los bisontes u otros animales para poder tener un terreno adecuado al trabajo humano. Entonces, la gran pregunta que haría Lier Kate, o creo que podríamos hacer aquí, es, ¿podría todo el mundo convertirse en vegano? ¿Sería deseable que todo el mundo se convirtiera al veganismo o al vegetarianismo? Es decir, que no consumiera carne. Parece ser que la respuesta es no. O sea, si todos nos convirtiéramos en veganos o vegetarianos, también el daño que produciríamos a través de los cultivos de vegetales, frutas, cereales, legumbres, todo lo que pueda darse en el campo, también el tipo de daño que le produciríamos a la naturaleza sería sumamente impactante, sería algo de proporciones mayores. Parece ser que esa no es la respuesta como muchos veganos querrían. Yo me decanto más por un consumo responsable de la carne, por un consumo moderado. Incluso si alguien me preguntase, creo que la opción es el equilibrio, como siempre, o el flexetarianismo, como le llaman. Y recuerdo aquí, eso sí, con esto concluyo, lo que alguna vez me decía el doctor Leonardo Dajandra, platicando en privado. Cuando él se fue a la selva en Huatulco, tuvo que aprender a cazar y a pescar, ¿no? Y cultivar también, por supuesto, pero a cazar y a pescar. Y él decía que hay un nivel ético superior, y creo que eso también tiene que ver con lo que planteaba Mathieu Ricard, de que a veces la carne se termina convirtiendo solo en un producto, en una mercancía, y ya ni siquiera hay un valor real de subsistencia. Decía el doctor Dajandra, hay un nivel ético superior para la persona que caza sus propios alimentos. Muchos creerían lo contrario, que el hecho de que tú saques la escopeta o el arco y vayas y mates al animal, eso todavía te hace peor aún. No, lo que te hace peor es tener esta indiferencia absoluta producida por un sistema de consumo que lo único que te hace es ir al Walmart más cercano o al Oxxo más cercano o a la tienda más cercana a comprar, o a la carnicería, al mercado, a comprar medio kilo de carne, ¿no? Que te hace ir a comprar jamón, que te hace ir a comprar tantos productos de origen animal sin que tú tengas que esforzarte en lo mínimo, sin que tú tengas que enfrentar al animal cara a cara, habilidad contra habilidad. Decía Dajandra, cuando yo les disparaba y pues iba para, para terminar de matarlos, para que no sufrieran, y yo veía al animal, pues su rostro moribundo, que se le empezaba a ir el alma, como dicen, ¿no? Que en los ojos se ve que se te empieza a ir el alma cuando estás, pues ya al borde de la muerte. Dice, en ese momento yo tenía un contacto con él, yo lo intentaba consolar, lo acariciaba y le agradecía que me permitiese utilizar, bueno, no que me permitiese, quizá no es la palabra, pero que iba a utilizar su carne, que gracias por su existencia, porque iba a utilizar su carne para yo poder subsistir, seguirme entrenando, ser una mejor persona, bla, bla, bla. Todos los valores o todas las mejores intenciones que le quieras poner, los compromisos que le quieras poner. A mí me parece que eso también sería bastante interesante. Una economía de subsistencia, una economía de mínimo, no mínimo, una economía pequeña de aldea, donde tuviésemos que cultivar o
que generar lo que vamos a consumir. Si no cada uno de nosotros, porque entonces no nos daría tiempo de hacer otras cosas, tal vez sí al menos nuestra comunidad más cercana, nuestra colonia. Que en nuestra colonia hubiese, no sé, un campo en donde pudiésemos cultivar y que todos tuviésemos pues la obligación o el compromiso comunal de ir a ese lugar una vez a la semana a ordeñar a la vaca, puede ser que hacer otras cosas, o sea, ahí sí como Dajandra, a incluso cazar al animal y generar nuestra propia comida. Solo digo esto que en algún momento me planteó el doctor Dajandra, es decir, no creo en el veganismo, ni siquiera es que no lo crea por un mero hecho ideológico de decir están mal y listo y se acabó porque no es posible, porque la carne sabe bien deliciosa y los tacos. Ese era como ese lado estético al que quizá tú te ibas. No, yo diría, yo no creo en el veganismo porque me parece, por los datos, por la información que he leído, que un mundo absolutamente vegano sería imposible. Creo en la posibilidad de no ser vegano y a la vez no ser cruel con los animales y creo que deberíamos algunos de nosotros retomar el camino del guerrero y dejar de estar en este camino a veces del mero consumista, del mero hedor citadino, del, no sé cómo ponerlo, pero nos hemos vuelto ajenos a, o sea, yo no digo que las ciudades o las calles y la naturaleza y este balance que tú mismo decías con Zizek, que hay una crítica, no, pero sí concibo que nos hemos vuelto demasiado robóticos, que nos hemos aislado hasta de lo más cercano de la naturaleza. Como te digo, que es generar hasta cierto punto nuestros propios alimentos y que dependemos de un sistema de mercado que nos lo pone ahí y que bien puedes decir, pues hoy quiero 100 gramos de carne o 100 gramos de jamón y la siguiente semana dices, quiero 1 kilo y tiras la mitad porque no te gustó cómo te quedó en la cocina, la preparación, porque se echó a perder. Es decir, yo sí concibo una mayor proximidad a la naturaleza, pero tampoco una proximidad mamerta de, ahí sí, este ecologista New Age, ¿no? La naturaleza y tan hermosa y no pasa nada y es apacible y está equilibrada y tiene un sentido y nosotros somos unos ojetes con ella. No de este, ya lo llamaré pseudogurú de la naturaleza, sino de un guerrero de la naturaleza. A mí sí me parece que hemos perdido esta capacidad, ¿no? Como salen estos comerciales, antes los varones cazábamos mamuts y hoy nos deprimimos porque se nos apagó el celular o porque se nos fue el Wi-Fi. Entonces, me parece que de pronto sí habría que revirar a una cuestión mucho más de guerreros, de la naturaleza, eso me parece incluso hasta cierto punto, no sé si decirle maldito, pero esa sería más mi interpretación de lo maldito. Sé que algunos dirán, no, lo maldito es regodearnos en este sistema y en los Walmarts y en los Superamas y la carne y todo esto. No. Para mí lo maldito en este caso tendría que ver algo como más tipo Don Juan, las enseñanzas de Don Juan. Ir a la naturaleza, partirse la madre, como antes los grandes artistas marciales que salían a correr en Japón a las montañas nevadas solo con sus taparrabos y así iban y se enfrentaban a toros, ¿no? Cuerpo a cuerpo, Masoyama y otros, Morihei Ueshiba y otros grandes artistas marciales. Para mí ese camino del guerrero está más cercano a cierta malditez, pero no sé, todavía es algo que tengo que pensar. Muy bien, hermano. Te toca despedir, hermano, tú presentaste. Bueno, pues acalorada y apasionante conclusión la tuya, hermano. Me parece extraordinario. Esto ameritaría una segunda parte para desarrollar el punto que quedó abierto de tu parte.
para profundizar un poco más en esta cuestión del guerrero natural y el frívolo robot que yo propongo, ¿no? Eso es una dicotomía interesante. Habrá que desarrollarlo con más cuidado, este guerrero de la naturaleza y este cyborg frívolo, ¿no? Que se regodea entre los cables y la artificialidad y los placeres cibernéticos frente a este arrebatado individuo que sale y se encuentra con la naturaleza y sublima su espíritu salvaje, ¿no? Eso será para la siguiente entrega. Y bueno, hermano, pues como siempre es un honor y un placer de partir contigo y con el auditorio que amablemente nos acompaña. Y bueno, pues que sea una excelente noche, tanto para ti como para el auditorio. Fuerte abrazo a ti, a todos, y bueno, pues muchas gracias y hasta Gracias, pronto. hermano. Y por algo somos como un yin yang tú y yo. Siempre vamos a tener esos puntos de discrepancia, pero complementarios. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Igualmente, hermano, hasta pronto. Hasta pronto al auditorio. Gracias.